Bueno, pues otro capítulo más de Little Lupa en el que voy a matar muchos pájaros de un tiro, demasiado. Ya sabéis que a mí me gusta, bueno, yo tengo muchos propósitos con el canal de Little Lupa, con este podcast. Uno de ellos es pues conocer gente, aquí tenemos a 3 personas. Me gusta indagar un poquito sobre Andalucía y 2 de estas 3 son andaluces. La literatura, por supuesto. Vamos a hablar un poquito de cosas de leyenda, que eso me gusta, de historia, que también me gusta. Vamos a conocer quizá un poquito a Pato de Ediciones a través de los participantes de una antología que hicieron, que es Vestigios del Pasado. Entonces, bueno, yo creo que tenía yo muchas inquietudes y yo creo que las voy satisfaciendo varias de ellas con este capítulo. Son 3 personas y 2 de ellas se parecen en nombre, porque tenemos a 2 Alejandros. Pero bueno, vamos primero con Alejandro, lo vamos a llamar así, que se puede encontrar por redes sociales, creo que por Alec de Martínez. Vamos primero con él y le pedimos, bueno, pues que se presente. ¿Quién eres tú, Alejandro? ¿De dónde has salido? ¿Qué haces aquí? ¿Qué quieres que la gente sepa de ti? Coméntanos un poquillo. Bueno, pues yo me llamo Alejandro David Martínez, por eso el D Martínez. Soy de Sevilla y además de escritor soy guía turístico. Yo estudié historia. Es verdad que no escribo muchas históricas, pero por ejemplo en el relato de Pato, pues evidentemente me sirvió mucho el haber estudiado historia. Y nada, yo he publicado con Pato otro libro, además de la antología, y he publicado también con Dorna y con Rumi Edición. Vale, perfecto. Pues no sabía que era guía turístico. Sí, no sabía que era guía turístico, pero me ha llamado mucho la atención porque creo que eres el tercer escritor que traigo que es sevillano guión guía turístico. Sí, Es sí, que me presentan los blogs. es que es de Sevilla. Una era Lola Rubio. Ah, no, no, no. ¿La conoces además? ¿Ah? Que Y nos también. conocemos todos ya. ¿Cómo, cómo? Que nos conocemos todos ya. Ah, Trabajamos en y los la mismos otra sitios. era Laura Tinajero, era la otra. Tenemos capítulos Laura con Tinajero me suena el nombre de Laura Tinajero. La buscaré. No sí, sé ahora mismo quién es, pero me suena, el apellido me suena mucho. sí, bueno, pues por ahí anda, por tu municipio. Muy bien. Pasamos a Kaira, a la cual quiero agradecer haberme ayudado pues para organizar un poquillo a los invitados y tal. Y nada, Kaira, ¿quién eres tú? ¿De dónde has salido? ¿Qué quieres que la gente sepa de ti? Pues me llamo Kaira, soy escritora de Granada y sobre todo de fantasía. Me gusta, es por donde me muevo yo. Y nada, debuto, entre comillas, con esta antología, Vestigios de Pasado de Pato Ediciones, porque hasta ahora no había publicado por editorial, pero sí que tenía algunos relatillos subidos a Lectu. Y ya está, poca cosa más. Sí, la verdad que, bueno, hemos hablado con Alejandro de Sevilla, Kaira, pues, Granada. A mí siempre me gusta decir que Andalucía tiene muchísimas cosas a nivel de historia, a nivel de fantasía. Y quiero destacar que a mí, bueno, Granada me encanta porque, bueno, nací en Granada y tiene un patrimonio, que es de lo que vamos a hablar también, y una leyenda y una fantasía, que es que oro, y con razón ha salido pues ese relato que creo que está ubicado en Granada, creo que me dijiste, ¿no? Sí. Vale. Y pasamos a Ale G. Martí. Coméntanos, Ale, quién eres tú, qué quieres que la gente sepa de ti. Pues bueno, soy Alejandro, pero todo el mundo me llama Ale y la verdad que como en el panorama de escritores había tanto Alejandro y tanto Martín o Martínez, al final acabé cogiendo Ale y Martí a secas y la G de mi segundo apellido y así me diferencio un poco. Y bueno, soy de Gran Canaria, de Las Palmas concretamente. Y la verdad que este es mi primer relato publicado así de manera oficial. Tenía un relato en una antología benéfica que publiqué con un par de personas hace tiempo, pero de manera independiente. Y bueno, y estoy aquí pues por culpa de Marina Vivarroble, que, que me había leído el relato este que hice. Y
y se enteró de cuando Pato iba a hacer la antología, que estaba abierta la recepción de manuscritos. Y me dijo, mándalo a ver, que seguro que gusta. Y al final acabamos los dos en la misma antología. Ok, pues vamos a meternos un poquillo en el asunto. Vamos a indagar sobre bueno, los trozos de leyenda, de historia que habéis cogido para fomentar, ¿no? Para crear esas leyendas, ¿no? Andalucía, yo, bueno, insisto y repito que me encanta, pero claro, las Canarias creo que no es tan conocido también. Tienen muchísimas cosas chulas. Y de hecho, escuché por ahí que las leyendas y mitos de las Canarias, no sé si has cogido leyenda o mito, ¿vale? Pero si son leyendas o mitos, si nos vamos a lo que es mito, se diferencia mucho de lo que hay por España. Empezamos contigo si quieres, Alex. Vale, sí. Pues a ver, también tenemos que tener en cuenta que tenemos lo que es la mitología, pero claro, la mitología canaria realmente es difícil de identificar porque todo lo que sabemos está luego visto por el prisma de los que vinieron después, los castellanos, que fueron los que escribieron. Luego, durante mucho tiempo, eso se perdió y en documentos antiguos y demás se han recuperado, han encontrado leyendas y demás, pero claro, todo eso está visto desde el prisma de los castellanos, no desde el punto de vista de los antiguos canarios. Así que es muy difícil identificar qué es verdad y qué no es verdad. Por ejemplo, Guayota, que es podríamos decir, un dios de los antiguos canarios, que es de los más famosos, siempre se identifica con el demonio, con el diablo, pero claro, a lo mejor puede ser un punto de vista cristiano, que de pronto identifican un dios del volcán que vive bajo tierra con el demonio, pero a lo mejor era un dios benigno, no se sabe. Rollo efecto, ¿no? Sí, podría ser. Y luego, pues, esa es una parte. Las tibicenas también es un elemento importante de mi relato. ¿Cómo es? ¿Piricena? Tibicena. Piricena, vale. Con T. Tiricena. Prácticamente muchísimas palabras originales canarias empiezan por T porque es como el artículo. También son como un ente maligno, pero todos los que escribieron sobre ellas las relacionaron con perros. A lo mejor sí que eran perros, pero a lo mejor las relacionaron con los perros del diablo que hay en muchísimas culturas de Europa y en otros lugares. Entonces son esas cosas que la cultura popular se ha quedado con que las tibicenas son perros demoníacos, pero a lo mejor no lo eran. Pero vamos, a mí me gusta pensar que eran perros porque la verdad que son más guays que cualquier otra cosa. Sí, el perro siempre es algo muy, muy flexible para utilizarlo de una manera u otra. Y eso siempre de que bueno, los resquicios que nos han llegado, ¿no? Estos vestigios, a lo mejor, claro, son a ojos de los castellanos. Entonces, claro, como no tenemos lo que es la certeza 100%, ¿no? Así pasa casi en todas las leyendas. Siempre da mucho juego, pues, a utilizarlos de una manera u otra. Y bueno, comentan un poquillo, ¿qué es lo que podemos encontrar en tu relato? Pues a ver, mi relato, lo que es el setting, el momento histórico, el lugar y todo, es un hecho histórico que ocurrió de verdad en mi ciudad. Fue un ataque pirata. Y lo que he hecho es pues mezclarlo tanto con la leyenda de los antiguos canarios, que son las tibicenas, esos elementos, con una leyenda más bien moderna, que es la de Casandra, que es una leyenda que se cuenta en los campamentos de verano y demás que se hacen especialmente en el mismo sitio donde, bueno, no voy a decir mucho más del relato, pero en un sitio que aparece en el relato.
Y entonces me gustó la idea de cómo mezclar esas tres cosas, nuestra historia con nuestra cultura moderna y con la cultura de nuestros ancestros. Esa era como un poco mi idea al escribir el relato. Qué guay. Sí, es que a mí me pasa un poco como a ti. Hay tanto que contar, ¿no? Que al final se pueden mezclar cosas. Leyendas más antiguas con leyendas quizás o mitos más antiguos, con leyendas más modernas, momentos históricos. Y te sale algo, pues, que es lo que al final buscamos, ¿no? Algo original y diferente, porque es muy auténtico. Bueno, ya tenemos una pincelada del relato de Ale. Vamos a buscar otras pinceladas. Por ejemplo, Kaira, coméntanos un poquillo qué es lo que podemos encontrar en tu relato. Sabemos que en Granada, pero no sé, vamos a introducirnos un poquillo en él. Está concretamente ubicado en el Albaicín. Bueno, recorro varias partes de Granada, pero se sitúa en el Albaicín sobre todo y en la Alhambra. Que cojo este monumento porque la idea surgió de ¿y si hubiera una escuela mágica en Granada, dónde estaría? Y la situé en la Alhambra. Y nada, va un poco esa fantasía urbana, va un poquito de, ya hago el spoiler, magos, escuelas mágicas, tal. Y yo toco otra leyenda, pero estoy un poco atada de pies y manos porque si hablo de ella es spoiler. No es andaluza, pero es spoiler. Entonces, estoy un poco así. Sí, pero mola mucho porque está todo interconectado muchas veces, porque realmente la historia es así. Yo me acuerdo, lanzo pinceladas porque últimamente estoy documentándome históricamente y en Andalucía, por ejemplo, hubo un momento en el que habían griegos que venían de Grecia, fenicios que venían de Oriente, ¿no? Y quién más, bueno, los íberos que estaban de antes, que se suponía que el origen era de... Hay estudios que dicen que los íberos venían del norte de África, es decir, que realmente Andalucía es un crisol de cultura, es un montón de unión, así que es normal que se crucen tantas leyendas y tal. Y me gusta mucho el tema del Harry Potter, ¿no? En el Alhambra. Sí. Coméntanos, es que tenía que hacer estos dos paréntesis. Bueno, es un poco eso. Vamos un poquito de las clases, de cómo son las clases y tal, de cómo el workbook, cómo se dividen los magos y tal. Y luego, básicamente, es a la caza de un espíritu. O sea, la trama, si tengo que decir de qué va a grosso modo, es cómo van a hacer una misión. Cómo trabajan ellos. Vale. ¿Y en qué momento, me interesa sobre todo, por ejemplo, en qué momento histórico está ubicado, si es que está ubicado en uno en concreto, cómo te has documentado al respecto? Porque la Alhambra ha pasado como por varios momentos, bueno, así como el Albaicín, ¿no? Y todo eso. Pues, como lo quería hacer cercano, también sobre todo, no me he ido muy para atrás y es en la actualidad. Vale. Y, bueno, aún así, ¿te has documentado de alguna manera? ¿Tiene algún tipo de...? Bueno, entiendo que tú como granadina ya conoces el tema de la Alhambra, pero ¿le has dado énfasis a algo del Albaicín, algo de la Alhambra? Más que nada por los vestigios del pasado, ¿no? ¿Cómo has tratado el tema histórico que viene hasta la actualidad? Un poco, a ver, mi relato es verdad que va un poco, eso lo toca por encima, sobre todo. Como toca más la leyenda, el emplazamiento donde está situado, es un poquito por encima. Y documentación, mi experiencia, la mía. Muchas veces funciona así, que en plan, yo por ejemplo también he escrito sobre todo en Málaga con la Alcazaba y tal, hay veces que es que ya conocemos por el día a día, así que genial. Vamos a pasar con Alejandro, a ver qué nos comenta del relato que ha presentado. Introdúcenos un poquillo en qué es lo que esconde ese relato. Pues a ver, mi relato está ambientado, yo he hecho lo contrario a Kaira, he hablado de un sitio que ni siquiera he ido nunca. Entonces no lo conozco en absoluto. Pero es genial, tenemos las dos perspectivas. Yo creo que bueno, que no haber ido tampoco es algo que te lo puede impedir, porque a día de hoy con documentación pues, puedes hacer cualquier cosa. Y yo quería escribir, claro, yo cuando soy la antología dije,
yo dije que no iba a presentar más antologías, pero es que es de patrimonio, entonces tengo que hacerla, obligatoriamente. Y yo siempre que he escrito algo, lo he escrito ambientado en Sevilla, entonces quería irme a otra provincia que no fuera la mía. Y ya tenía vínculo con Málaga, entonces decidí coger algo que fuera de Málaga. Y buscando me encontré con los baños de la Hedionda de Casares. Lo tengo muy cerca, de hecho. Lo tengo muy cerca. Pues yo vivo nunca, pero me pareció que era interesante, porque me pareció que podía dar mucho juego. Que en principio los baños, al parecer, son romanos, y hay dos leyendas. La más fuerte dice que fue Julio César quien mandó a hacerlo, porque durante las guerras con Pompeyo, su ejército, pues sus tropas estaban por la zona y nada, al encontrar la zona de la Hedionda, pues ellos se metieron en el agua. La magia parece ser que es que tenían sarna y que el agua de la Hedionda los curó. Entonces él decidió crear unas termas en esa zona, que luego tú te pones a mirar años y dices, bueno, esto evidentemente es imposible, no puede ser porque en el año 61, que es cuando se dice que se hizo la Hedionda, César no estaba metido en la guerra con Pompeyo, entonces realmente no era el momento, pero me pareció que ahí era muy interesante, me puse sobre todo a ver cuál era el motivo por el que eran tan famosos y el nombre, y al parecer fue el azufre, que tiene muchísimo azufre y que por eso huele tan mal. Entonces, yo en principio quería hacer algo un poco más tirando por la historia, pero me encontré otra leyenda que daba mucho más juego, que decía que el apóstol Santiago había vencido a un demonio en esa zona y que en su último suspiro pues había soltado todo ese azufre que había en la Hedionda. Entonces, yo que no soy nada dramático, dije, el azufre es uno de los compuestos más abundantes en el cuerpo humano. Y si en vez de ser que ese señor, que ese demonio dejó salir el azufre, utilizaba el azufre de cuerpos humanos, entonces tiré un poco por ahí, por intentar meterle un poco de leyenda de terror. Entonces una historia contemporánea, pero con el toque ese de fantasía de que hay un demonio por algún lado. Qué guay, qué guay. Me gusta mucho ese tema histórico y biológico a la vez, y bueno, y histórico-religioso. ¿Y cómo te documentaste realmente? Porque muchas veces también está la duda de... hay gente que se documenta más mediante, bueno, documentales, ¿no? Más rollo audiovisual, hay otros que van más a lo mejor el tema más escrito, artículos y tal. Yo me puse a mirar sobre todo las páginas de patrimonio de la Junta, del Ayuntamiento de Málaga, de Casares, porque sí que tenían muy buena información. Y luego con testimonios de la gente que había estado por allí. Lo peor de todo fue el camino para llegar hasta el hacer el camino, porque realmente a la Hedionda no puedes acceder en coche. Entonces hay una parte del relato que llegan andando y yo estaba con Google Maps diciendo, bueno, a mí me costó tarda en llegar aquí andando, y fue un poco más complicado, pero bueno, con Google Maps todo se puede. Vale. Bueno, pues muy guay. Vamos a dar otra vuelta en el que, bueno, vamos a hacer como una ronda rápida en el que tenéis que decir como lo mejor y lo peor, según vuestra experiencia, a la hora de crear el relato. En plan, algo que esté guay o algo que os haya costado un poco más, o si no hay nada, pues algún tipo de curiosidad. Simplemente, pues, para hacer ahora un barrido de matices, de pequeñas pinceladas sobre vuestros relatillos. Vamos con el mismo orden. Aleje Martí, coméntanos un poquillo. Lo mejor, pues la verdad que creo que lo que más me ha gustado de este relato en concreto es que un montón de gente de un montón de lados del mundo ha podido, bueno, del mundo, no creo que haya llegado tanto, pero al menos España ha podido conocer un poquito, unas cuantas pinceladas de historia y de cultura de Canarias. Creo que estamos bastante desconocidos por lo general. Y lo peor, pues mira, yo creo que presentarse a concursos de relatos y demás siempre es un agobio, pero en este concreto ya lo tenía escrito. Fue, como dije antes, Marina
me insistió en que mandara este que ya había leído que yo tenía y salió. Entonces, por esa parte, la verdad que ha sido como un proceso súper fácil, bonito, me ha gustado, no tengo ninguna pega en todo. No, a ver, evidentemente no todo nos sale exactamente como te imaginas al principio, pero la verdad que estoy súper orgulloso de mí y de todos los que hemos escrito, y le doy un montón de gracias a la Tepato porque han hecho un trabajo súper bueno. Sí, me llama mucho la atención porque a mí me pasó también que, por ejemplo, yo gané un premio, pero con una novela que no estaba hecha para ese premio. Es decir, que muchas veces tener cosas en la recámara nos sirven luego para poder conseguir esas cosillas. Así que esas cosas siempre molan y al final es el escritor que va acumulando relatos u obras literarias, ¿no? Y poco a poco los va... Y al final es algo que escribes para ti, lo disfrutas mucho más y luego, bueno, sonó la campana y entró en la antología, pero es verdad que no sé el resto de gente si necesita que haya la motivación de saber que hay una fecha tope para entregar algo y de pronto les viene la imaginación y se ponen a escribir, pero yo prefiero escribir tranquilamente y si sale algo, pues sale y si no, pues tampoco me voy a preocupar. Sí, hay muchos tipos de creadores de historias, ¿no? Hay unos que funcionan más en su pompa y otros que funcionan más bajo presión. Cada uno es un mundo. Pasamos con Kaira. ¿Lo mejor, lo peor o algún matiz de tu relato? Lo mejor yo creo que ha sido decidirme a escribir sobre Granada y sobre mi ciudad y cosas que conozco, porque es verdad que todavía hasta este relato no había escrito nada aquí ambientado en Granada y me gustó un montón. Y como Ale, yo ya tenía el relato escrito también, así que tuve cero presión para la escritura y tal. O sea que por esa parte también perfecto. Y lo peor, yo creo que no hay, en mi proceso de escritura de relato no tuve nada así. Pero puedo contar una anécdota que era que quería meter más cosas sobre mitología andaluza y me estuve documentando un poco. Pero me documenté, en un principio fue por encimilla. Y el por encimilla luego me pasó factura porque quería una criatura mitológica andaluza. Y me salió una que era una especie de una fusión entre un gato y un hombre. No sé, una cosa muy extraña, pero dije, lo voy a meter. Creo que sé qué va a decir. Gailán. Total, que mientras estaba corrigiendo con nuestra correctora el relato, me di a mí en la nariz y digo yo, voy a profundizar en esto, no vaya a ser que me esté metiendo aquí la pata o algo, y empecé a buscar más. Y entonces encontré un hilo de Twitter que decía que esa criatura lo había cogido otra persona, o sea, habían modificado para una especie de rol. Una cosa un poco rara. O sea, que al final era una fusión entre una cosa que se había inventado una persona para rolear y una cosa de verdad. Entonces, la cosa de verdad, intenté buscarla y documentarme a ver si encontraba algo verdadero. Y resulta que en unos textos muy antiguos, que ya no me acuerdo, pero eran del siglo XII o algo así, existió el Gailán, pero la definición que daba el diccionario, porque era como un bestiario, era como criatura que arrasa los campos o algo así. No te daba ningún tipo de descripción ni nada de eso. O sea, lo del gato hombre era invención del señor rolero. Así que entonces empecé a rayarme un montón y dije, vale, tengo que cambiar esta criatura, no vaya a ser que... Y al final no aparece el gato hombre, pero sí aparece una gárgola. Así como anécdota del relato. Claro, entonces, no me entra muy bien, el Gailán sí que existió como nombre, ¿no? El nombre sí existió, pero la forma no. Como bestia, pero no hay descripción del monstruo. Qué curioso. Es que ha sido muy curioso porque al igual que he tenido la coincidencia esa con Alex Martino, lo del relato que luego sirve para tal, contigo también he tenido yo esa coincidencia. De hecho, yo al Gailán lo he metido en una novela que por ahora no ha salido, pero sí que tengo que modificarlo. Así que, y vi ese mismo hilo de Twitter. Pues... Así que esa criatura ha hecho mucho daño, ese bulo se ha ido creando. Bueno, así se crea la mitología al fin y al cabo, ¿no? Sí. Con el boca a boca.
Yo apuesto porque haya un señor con un gato en el folclore andaluz. O sea, me parece fantástico. O sea, Bueno, pues no sé si querías decir algo más, Kaira, o pasamos a Alejandro. Podemos pasar. Venga, pues pasamos a Alejandro. Alejandro, ¿lo mejor, lo peor de tu relato o alguna curiosidad o matiz? a ver, para mí lo mejor es que es verdad que me salí un poco de mi zona de confort porque, claro, yo siempre te digo mucho de que al ser guía turístico conoces muchas cosas de donde trabajas, entonces mm, como muy sencillo trabajar en esos escenarios. Entonces todo lo que he escrito ha sido de ciudades en las que he estado viviendo o de Sevilla. Entonces dije, bueno, pues voy a intentar hacerlo de otra cosa. Y la verdad es que salirme y ser capaz de salirme, pues la verdad es que me gustó mucho, sobre todo con una ciudad que me gusta tanto como Málaga. Y luego, malo, yo realmente es que no hubo nada malo, aunque sí tengo que decir que yo mandé la historia mal. Porque yo escribí la historia lo contrario que vosotros. O sea, yo la hice el último día. Porque no me acordaba. Entonces, la hice el último día. Yo además ya le había dicho a las editoras de Pato que había participado, entonces ya tiene que participar sí o sí. Entonces hice el relato empieza en 1 hora y termina en otra hora. Bueno, pues yo me confundí y puse las 2 horas, eran la misma hora. Entonces el relato realmente no tenía sentido si las horas eran iguales. Y fue después de mandarlo cuando me di cuenta que lo había mandado mal. Y dije, bueno, pues Oh. ya está, que sea lo que Dios quiera, no pasa nada. Hemos hablado antes de los autores que escriben más con relax y luego estamos hablando ahora con los autores que escriben bajo presión, ¿no? Que eres tú mismo. Yo además escribo muy bien bajo presión. Los 2 últimos relatos que me han cogido en concurso son relatos que he escrito el último día. Ahí es cuando la creatividad fluye. Pues mira que está la teoría de que dice, no, es que bajo presión, con la tensión, los nervios, ahí la creatividad se cierra. Pero es Yo que creo que la gente de historia estamos acostumbrados a trabajar bajo presión. Tú en un cuatrimestre no te aprendía toda la edad media, tenía que hacerlo como fuera. Entonces ya creo que bajo presión se puede trabajar. sí, sí, claramente. Bueno, pues quería hacer una pregunta más, pues más para vosotros, ¿no? Saliendo del relato y entrando más en lo que es la persona. Vamos a hacer el mismo orden y quería preguntaros sobre vuestro momento de la historia favorito o vuestra mitología favorita o de alguna leyenda que tengáis favorita, es decir, conceptos, historia, mitología y leyenda, que es lo que nos tenemos en común a raíz del relato, de la antología, pues que cojáis una de ellas y digáis, pues esta es mi favorita, o este es mi trozo de historia favorita, o esta es mitología en la que me mola más. Vamos con Alex G. Martí. Pues vuelvo de nuevo a las tibicenas, yo creo, porque la verdad que me fascina por lo mismo que decíamos antes, que es un ser que al final puedes verlo en muchas culturas del mundo, pero al final no sabes realmente qué es. Puedes utilizarlas mucho como quieras cuando escribes. Y ahora pensando, prácticamente todo lo que he escrito las he metido de una manera u otra, casi. Y eso, la verdad que por eso me gusta la mitología canaria, porque al final es difícil de saber qué era realmente, puedes jugar mucho con ella, puedes tratar de investigar y buscar lo que era, puedes o verla incluso desde la perspectiva de los primeros que la escribieron. Por ejemplo, a mí, para este relato, aparte de, o sea, el ataque de piratas a Las Palmas es algo que yo creo que todos los niños de Las Palmas conocemos y se habla mucho en colegios y demás. Pero me gusta, cuando escribo sobre las islas, leerme a Historia de la Conquista de Abreu Galindo, que es un libro complicado de leer porque es como una crónica de los hechos, pero ahí te encuentras muchos términos que se han perdido con el tiempo, términos que los castellanos cristianos escuchaban decir a la gente y los transcribían tal cual. Entonces,
encuentras como más... Es verdad que está desde un punto de vista diferente, no al original, pero encuentras como cosas más en su contexto. Muy bien, pues pasamos a Kaida. Momento de la historia favorito, mitología, leyenda. Yo creo que el momento de la historia favorita, yo creo que es justo cuando se descubre la leyenda en sí, o sea, la leyenda que he utilizado para cohesionarlo todo. Y porque creo que es también como el clímax del relato, y creo que... Pero incluso, ¿qué periodo histórico? Periodo histórico de la humanidad, más concretamente eso. No sé si tiene alguno o alguna mitología que te guste más o... Sobre todo, yo que estoy bastante... soy muy fan de la... Es muy mainstream, pero soy muy fan de la griega, de la mitología griega. Pero también me gusta mucho por mi bagaje friki, que soy una friki de Japón, me gusta un montón la japonesa también. Estoy también puestecilla, un poquito. También tengo cosas escritas sobre mitología japonesa, by the way. Así que sí, esas dos serían mis mitologías como favoritas. Sí, la verdad que son dos mitologías muy, muy potentes y con la japonesa hemos tratado también aquí en un capítulo, creo que era con Jesús o Gallas, creo que era, que escribía sobre terror japonés, el rollo japonés oscuro, y utilizaba pues todo el abanico de leyendas y mitologías que tenía Japón. Japón da para mucho. Y obviamente pues todo el Mediterráneo ha vivido, o ha bebido, mejor dicho, de la mitología griega. Así que, puntazo. Vamos con Alejandro. Momento de la historia favorita, alguna mitología o leyenda que te guste. Pues yo mi momento favorito de la historia son las revoluciones sociales del siglo XIX, tipo la que todo el mundo conocemos es la de los miserables. Sí, estaba pensando en eso. Todos piensan en esa, pero yo, por ejemplo, creo que un momento histórico muy bueno, que además a mí me molesta mucho que la gente de Málaga no lo conozca. Nosotros tenemos un levantamiento parecido al de los miserables 2 años antes, en 1830, el general Torrijos contra Fernando VII. Y es un momento histórico súper importante en el que Torrijos se pone en contra de la monarquía absolutista de Fernando VII y acaba fusilado en Welling, en las playas de Welling. Y es un momento histórico súper importante que hemos olvidado por completo y a mí me encanta, me parece fantástico y de hecho yo siempre que voy a Málaga una de las cosas que visito es el cementerio inglés que tiene enterrado a uno de los personajes de este levantamiento que fue un irlandés, Robert Boyd, y la Plaza de la Merced que están enterrados Torrijos y sus compañeros. Y me parece un momento histórico súper potente, el que nosotros ya hemos tenido. Siempre se habla de Francia con las revoluciones sociales, pero también en España hubo revoluciones sociales que fueron importantes, solo que nosotros tenemos menos suerte y pues el alcalde de Málaga vendió a Roberto Torrijos, pero intento, que fue lo importante. Y luego una mitología que a mí me gusta mucho, a mí es que me gustan mucho todas las mitologías, pero creo que una de las más completas y que a mí sobre todo me gusta, porque a mí esa idea de dioses con cabeza de animal me encanta, es la egipcia. Me parece una pedazo de mitología que además tiene todo muy bien. La egipcia. Ah, la egipcia. Tiene todo muy, muy bien enlazado y tiene un world building maravilloso. O sea, el señor que empezó a hacer esa mitología, o sea, pues la hizo fantástica. Qué guay. Pues sí, lo que estabas diciendo, rescato tu momento de la historia favorita, es que no encuentro exactamente el Instagram, porque yo he hecho he estado en una guía turística teatralizada, que hay varias en Málaga. Me estoy muriendo por ir a una, pero es que siempre la ponen el fin de semana y yo los fines de semana trabajo. Claro, pero hay una fantástica en el cementerio inglés, que además el que te cuenta la historia es el propio Robert. Del propio Robert Boyd, este chiquillo, no Torrijos, con Torrijos este levantamiento lo hizo estando él en Inglaterra y uno de los que se unió a la causa fue un irlandés
que dio un dineral para financiar la causa y que se vino y que a él lo fusilaron. Y fue por el que se creó el cementerio inglés, porque el cónsul de Málaga decidió enterrarlo y creó un cementerio inglés para eso. Entonces, en la teatralizada me han contado que el propio Robert aparece y te cuenta la historia de él. Sí, es que yo he estado en esa y la verdad que está bastante chula y hacen varios tipos de guisitas de teatralizaciones en varios puntos de Málaga y ahí se ve que hay de todo, está chulísima Málaga. Y está por el municipio, si nos vamos fuera de la Dionda. Me da mucha pena por eso, porque Málaga es una ciudad que se queda para turismo de playa y entonces la gente va a Málaga y se va a Marbella, pero con la de cosas que hay en Málaga te tiene que ir a Marbella. Sí, Málaga tiene un montón de historias. Lo que pasa es que a lo mejor Granada, Sevilla y Córdoba la han explotado más que Málaga. Sí, sí, porque está muy visible el patrimonio que en Granada y en Córdoba, pero en Málaga están dándole mucho ahora al tema de hace unos años, al tema de la cultura. Lo que pasa es que no está tan visible, no está tanto por las calles, a no ser que te vayas al Alcazaba, al Teatro Romano, que ahí sí te lo encuentras por mitad de la calle. Así que, bueno, nada, la verdad que me ha gustado mucho pues este encuentro entre vosotros tres. Hemos hablado de las leyendas, de la historia y pues cosas pues muy cercanas, ¿no? De Andalucía, de Málaga, que yo soy de Málaga, Granada, que yo nací en Granada, la Alhambra me encanta, cosas más concretas como Canarias, esa mitología, esa leyenda tan desconocida. Así que, bueno, me ha gustado mucho. Hacemos la última ronda en la que podéis decir cualquier cosa que se os haya quedado en el tintero y ya cuando terminéis, pues yo ya me despido y cierro. Tenéis ya el último turno de palabra. Vamos con Gale, Alex Martín. Pues nada, antes cuando Alejandro nombró lo del error, acabo de recordar justo que puse algo que era como rojo como las esmeraldas y luego cuando tocó el momento de corregir ya lo corrigió y ninguna de las editoras me dijo nada. La verdad que me di cuenta yo solo de haber hecho eso. Pero es algo que voy a tener en la cabeza siempre, de haber metido la pata en eso. Pero ya la próxima vez que te pase te vas a fijar más. Sí. Exacto. Y eso, y muchas gracias por traernos aquí a los tres a hablar y conocerles, porque la verdad que no hemos tenido ocasión de vernos en ningún evento ni nada. Estamos muy repartidos los escritores de la antología. Y así que encantado de conocer a Keira y a Alejandro también, que hemos hablado por WhatsApp y demás, pero no nos hemos visto las caras hasta ahora. Muchas gracias. Muy bien, pasamos a Keira. Yo tengo poca cosa más que añadir, simplemente secundo a Ale. Muchas gracias por invitarnos y que me ha encantado estar en esta charlita con vosotros. Perfecto. Y por último, Alejandro. Pues mira, yo le quería decir a Ale que yo tuve que hacer las oposiciones de guía turístico de Canarias. Y ha sido el temario más complicado del mundo. O sea, tenéis tanta cantidad de cosas, es alucinante. O sea, yo decía, la gente cómo puede aprenderse esto, no es posible. Era a lo mejor el temario de una isla, era, yo qué sé, como 200 folios. Una cosa increíble. Y tenían un patrimonio y unas leyendas impresionantes, la verdad. Y la verdad es que Canarias me gustó mucho. Y es una pena que al estar tan lejos, parece que esté también muy desconocido. Pero bueno. Y nada, gracias por invitarnos y espero que nada, que nos podamos ver a los autores en otro momento también un poco más cerquita. Ok, pues nada, perfecto. Muchísimas gracias a Alejandro, a Aleje Martí, a Keira, porque como dije al principio, yo con Little Lupa tengo muchas inquietudes y bueno, pues la estoy satisfaciendo. Me mola mucho de la entrevista que conozco gente como si estuviera enfrente mía, pero aquí, desde casa. En plan, es muy eficaz y muy chulo. Aprendo mucho con las cosas que me decís y bueno, pues así también es como recíproco, ¿no? Nos damos a conocer todo un poco y vamos aprendiendo todo un poco y bueno, se descubren nuevas historias también. Así que nada, muchísimas gracias por este momento, por haber encontrado este hueco. Gracias al público que haya cuando se suba el vídeo. Y nada, seguiremos abordando en Little Lupa cosas de historias, de leyendas,
de combinar histórica con fantasía y todas estas pinceladas. Así que nada, muchísimas gracias y nos despedimos. Hasta luego y adiós. Hasta luego. Ya. Adiós.